y comprometer a los gobiernos de turno. Lo preocupante es que después de que están infiltradas estas instituciones por estas mafias, es muy difícil rescatarlas. Porque no hacen el negocio, entre comillas, de la corrupción solamente con el gobernante de turno o con el ministro de turno o con el funcionario principal que ejerce el poder, sino que dejan instalada una red de soporte y de consolidación para, indistinto de cuál gobierno sea, seguir operando. En este juega un valor importantísimo las señales que ha dado el gobierno de Guillermo Lasso. Ha comenzado con señales de comportamiento ético en la relación del ejercicio del poder con el poder ciudadano. Y esto, ya enseguida termino, Teresa. Y esto es trascendente. Es muy importante sintonizarnos y acoger estos mensajes que van en la línea de una reivindicación de esta revolución ética que en el ejercicio del poder es necesaria y que demanda el país. Adelante, Teresa. Sí, es cuando son las 6 de la mañana con 47 minutos. Damos la bienvenida al flamante ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso, quien ya está junto a nosotros para iniciar este diálogo. Le damos paso a usted, sociólogo. Arquitecto Patricio Donoso, lo saludamos. ¿Cómo está usted? Espero bien de salud. Gusto en saludarlo. Buenos días. El gusto es mío, Stalin, por supuesto, y saludo a usted y sin duda alguna a Alcides Montilla, periodistas de renombre en Guayaquil y en el país entero, y por supuesto a Teresa por su bienvenida. Muchas gracias, Patricio. Siempre me ha gustado. Patricio. Sí, continúa. Y quiero decirles algo. Yo quiero agradecerles por aquellos 8 años pretéritos en los cuales hice el papel de asambleísta y 2 años como vicepresidente, y ustedes, Stalin y Alcides, tuvieron siempre una enorme apertura para conmigo y siempre dispuestos a abrirme su canal de contacto. Me encanta el nombre Sin Amarres, me encanta, porque el concepto es estupendamente bueno, con absoluta honestidad, sin amarres, y pido, por supuesto, que ustedes sigan laborando en Atalaya con esa fuerza que les caracteriza. Gracias por los 8 años pasados y estoy siempre dispuesto a seguir en contacto con ustedes, Dios mediante, los próximos años. Gracias. Muy bien, Patricio. Justamente quería iniciar una contextualización en esta entrevista. Durante 2 periodos como asambleísta, lo hemos entrevistado poniendo por delante el referente ético en el ejercicio de la representación en el seno de la Asamblea Nacional. Hoy lo entrevistamos como en una nueva faceta en la gestión pública como ministro de Trabajo. Y por cierto, a los ecuatorianos, cuando vemos que el Ministerio de Trabajo está representado por una persona que adquirió una experiencia importantísima en 2 periodos dentro de la Asamblea Nacional, que ha sido un referente ético, que ha sido uno de los asambleístas mejor calificados, pensamos que la tarea suya, en el marco de esa experiencia y de ese referente, de alguna manera va a ser una tarea muy dinámica, proclive a entrar dentro de la Asamblea con la propuesta de proyectos, porque sabe el mecanismo interno cómo hacerlo. Y esto nos va a ayudar muchísimo a que los proyectos que se planteen como reforma o nueva ley al Código de Trabajo o una nueva ley orgánica, realmente esta vez la podamos tener. Tenemos un código que va por los más allá de los 70 años y no hemos resuelto el problema de las relaciones laborales y aún más en el tema de la pandemia en nuestro país. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Stalin, por esas generosas palabras. En efecto, 8 años de labor en la Asamblea como vicepresidente del Congreso. Yo prefiero llamarle Congreso, porque aquello de que se llame Asamblea fue orden del señor Hugo Chávez en su momento, y eso me molesta. Pues
existen congresos en todo el mundo, ¿no? El Congreso de los Diputados en España. Aquí existe el Congreso de Fútbol, el Congreso de Abogados, el Congreso de Ingenieros. Y aquí le llamamos asamblea, ¿no, señor? Congreso. Allí en el Congreso tuve el enorme gusto de trabajar con muy buenos asambleístas. Erika Poveda, una de ellas, y lo digo abiertamente, me ayudó mucho a aprobar aquella ley a favor de los bomberos. Recordará usted, Stalin. Sí. Sin duda alguna, logré también aprobar esa ley y otras de mi autoría, aún siendo oposición. ¿Por qué, Stalin? Porque yo fui al Parlamento ecuatoriano a parlamentar, por eso se llama parlamentar, a dialogar, a consensuar leyes en beneficio de la gente, de los bomberos, la ley en contra de la corrupción en la minería y en las áreas estratégicas y otras leyes también. Y por supuesto tuve la suerte de que Sedatos en 2 encuestas consecutivas me calificase como el mejor legislador. Eso me obliga a decirle a la opinión pública, Dios les pague por esa observación, y me da la fuerza de poder ir, como lo acaba de manifestar usted, Stalin, con un proyecto de ley allá a la Asamblea, porque sé cómo se tramita una ley, sé cómo se califica en el CAL, estuve 4 años en el CAL, sé cómo se debe abordar, con mucho respeto por supuesto, a los diferentes bloques legislativos, sé cómo se debe conversar en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que es el campo en el cual estoy hoy día. Y continuando con esta tarea, sí, vamos a presentar un proyecto de ley que le denominamos Ley de Oportunidades. No vamos a topar el Código del Trabajo. Son 81 años de vigencia, Stalin, desde 1939 está vigente el Código del Trabajo. No vamos a toparlo, los derechos adquiridos de los trabajadores se mantienen, se respetan, sin duda alguna, pero estamos preocupados por aquellos que no tienen empleo, por los que no tienen trabajo, por los jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año. 260,000 jóvenes se incorporan al mercado laboral cada año y no hay una respuesta para ellos. Por tanto, vamos a generar exclusivamente para el sector privado un proyecto que va a alentar la contratación de ecuatorianos y ecuatorianas. Queremos facilitar la vida de los emprendedores, sobre todo los pequeños y medianos, MIPYMES, para que les sea más fácil contratar. Es que de eso se trata, contratar más gente. Esa es la única forma a favor de acabar poco a poco, obviamente, con la informalidad y el desempleo. Perfecto. Ministro, se dice que estamos en un momento donde se está creando una tormenta perfecta. Si no hay empleo, hay miseria, hay pobreza, mucho más de la que normalmente se tenía. Dentro de un proceso público, de salud pública, que es la pandemia. Y se dice que la mejor propuesta de reactivación económica productiva es la vacunación. En eso estamos de acuerdo. Sí, señor. Pero tenemos un escenario además que tiene que propiciar los elementos para distensionar, para la gobernabilidad. Y esto requiere liderazgo, transparencia en los acuerdos que tienen que ver o que tienen que estar relacionados al interés nacional y alejar los intereses de grupos de poder o de representación política que han hecho tanto daño a esa práctica y no se ha aprobado verdaderas leyes que tengan que ver con el interés nacional. Se dice que si esta tormenta perfecta se consolida, la antesala de una explosión social por pobreza, por hambre, por falta de oportunidad, estará cerca. Y habrá los oportunistas, los pregoneros del desastre que se aprovecharán de ese escenario para justamente impulsar esta explosión social. ¿Cómo evitarlo y cómo lograr esta vez realmente una nueva ley laboral integral? Porque hay una ley que mandó el gobierno anterior, llamémosle que es una reforma, pero efectivamente el concepto de una ley global integral que incorpore tecnología, nuevas formas de contratación, que rebase la formalidad de dependencia, ese es el desafío y esa es la clave. ¿Cómo lograrlo en este escenario? Stalin, las cifras son dramáticas. Hay más de 5 millones de ecuatorianos que están desempleados,
desempleados o viven en la informalidad. Y aquellos informales, haciendo referencia a sus palabras, que no consiguen ese día el cachuelo, como dicen en la costa, o la chamba, como decimos en la sierra, ese día no comen o comen mal. Y hay en las esquinas de todas las ciudades del país, Quito, Guayaquil, en mayor número, desempleados que caminan por las calles tratando de encontrar ese cachuelo, esa chamba. Y tenemos que atacar esa informalidad. Y para ello tenemos que generar un ambiente laboral amigable. Para ello tenemos que convencerles a todos los actores que debemos hacer una ley ganar-ganar, una ley que implique que los emprendedores tengan garantías para contratar más gente. Eso le dará garantías al trabajador para que tenga estabilidad. Usted hablaba de los desempleados y la pobreza campeante. Yo añadiría que esa pobreza a esa pobreza se suma violencia e inseguridad. Si queremos menos violencia, si queremos una vida mucho más llevadera en nuestro país, debemos generar empleo. Pero mire, a que diga que va a generar empleo por tronar los dedos solamente. No, señor. El empleo se genera con más inversión extranjera y nacional, dándole garantías al inversionista para que meta en sus empresas o generen nuevas empresas, nuevos emprendimientos, que abran sucursales por doquier en todas las ciudades del país, que contraten o incorporen a sus nóminas más ecuatorianos, que no tengan miedo de agrandar su nómina. Es una barbaridad aquello de no darle al emprendedor esas garantías. Yo no conozco, Stalin, yo he sido dirigente empresarial, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, del Consejo de Cámaras, de la Asociación Nacional de Empresarios, de la Cámara de Cultura, en fin. No conozco un empresario que se deshaga de un buen trabajador. El buen trabajador tiene estabilidad por su forma de trabajar. Aparte de la pandemia, ese es un caso terriblemente grave, y usted lo ha dicho con claridad. En la pandemia se perdieron muchos empleos, muchas fuentes de trabajo, pero claro, es un tema excepcional. Millones de empleos se perdieron en el mundo, millones. Pero vamos a la normalidad que debemos, con la vacunación, tal como usted lo menciona, que es la principal carta que se juega el gobierno, porque el ecuatoriano sano sí puede trabajar. El que tiene miedo de contagiarse no puede trabajar, no puede salir a vender sus productos, por pequeños que estos sean. De tal manera que vamos a apoyar de forma transversal en todos los ministerios el proceso de vacunación 9 millones en 100 días. Y termino con esto. Debemos firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos, con Japón, con Corea del Sur. Debemos ser parte de la Alianza del Pacífico, para que mirando al Pacífico podamos tener, como dice el presidente Guillermo Lasso, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, y que vengan las inversiones, y que tratemos bien al capital foráneo. Esa xenofobia torpe que algunos puedan tener tiene que ser eliminada del léxico en el Ecuador. Ese es el camino, un ambiente laboral amigable. Ahora, hablemos un poco de la temporalidad de esta visión de las nuevas formas de contratación. Cuando se habla de temporalidad, cuando se habla de esquemas, otros esquemas de contratación que no sea la relación formal de dependencia que hasta ahora tenemos, que está entre 400.000 trabajadores, no sé ahora que hay menos por el virus, cuántos trabajos quedaron también cesantes. Se habla entonces de flexibilizar esa forma de contratación y que tenga temporalidades y que se las ubican en sectores productivos que demandan ese momento, esas horas de fuerza productiva, horas de trabajo. Pero ahí hay una reacción inmediata cuando se habla de la flexibilización y se le responde de la vereda de la formalidad de la relación de trabajo a través de los sindicatos y dice eso es precarización del trabajo. ¿Cómo alejar esas visiones sectarias y dogmáticas, ideológicas, que no dejan avanzar un consenso para la oportunidad de que por lo menos tengan horas parciales de trabajo la gente que está desocupada, los estudiantes que puedan trabajar y estudiar? Eso es una gran oportunidad. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo vencer este obstáculo? Mi querido Stalin, nada, escúcheme bien, nada es más precario que no tener empleo, nada. Correcto, coincidimos plenamente. Contra esa precarización vamos a luchar, contra el desempleo. Nada es más precario que no tener trabajo. Por tanto, deberemos
decirles a todos los actores del tema inherente al trabajo que esto es un ganar-ganar, que debemos permitir esa temporalidad a la que usted ha hecho referencia. Le voy a dar 3 ejemplos rápidos. Es evidente que en Navidad necesitamos más mano de obra, más manos, para vender juguetes en época navideña, por Dios. Es evidente que en marzo en la costa y en agosto en la sierra, septiembre en la sierra, necesitamos más manos para vender útiles escolares y uniformes, porque nuestros niños y jóvenes ingresan a su colegio. Es evidente en la floricultura, por solo darle un ejemplo, que necesitamos cerca del Día de la Madre, perdón, el Día del Amor, el 14 de febrero, o el Día de la Mujer, el 8 de marzo, más manos para poder cosechar, empacar y exportar flores y vender internamente también. Esa temporalidad tiene que ser respetada. Y algo más, le voy a decir una frase que a algunos no les va a gustar, pero que la dijo el presidente Lasso y yo la repito. No vamos a permitir la perversidad de que se le obligue al estudiante a dejar de estudiar porque tiene que trabajar. Pero es que ese estudiante quiere forjarse su vida, una profesión, una carrera técnica, una profesión universitaria. Pero resulta que en términos prácticos tiene que abandonar los estudios porque tiene la necesidad de trabajar. Esa acción la vamos a hacer a través de una ley que sea absolutamente sencilla, de pocos artículos, que le dé la ruta a aquellos que no tienen empleo. Porque aquellos que, Dios mediante, tienen empleo, seguirán bajo la normativa del Código del Trabajo. Todos tendrán garantías, sus 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, en fin, todos los derechos adquiridos. No queremos precarizar nada. Al contrario, queremos matar la precarización del desempleo. Por tanto, esa es nuestra línea, estimados datos. Un ministro que se sienta y que viene del sector privado y que con su experiencia a nivel de lo legislativo puede aportar significativamente a que esta reforma estructural profunda a nivel laboral se provoque o se dé en el país. Sin embargo, esta presentación o estas virtudes o estas experiencias encuentran una resistencia en los sindicatos, en las centrales obreras. ¿Cómo está generando el espacio para sentarse en una mesa y llegar a este pacto social, público, para enfrentar la pobreza, la falta de oportunidad e incorporar a todas las sensibilidades productivas a un proceso dinámico y sostenible de reactivación productiva en el país? Hay que hacerlo con diálogo, con buenas formas. Yo soy un hombre de diálogo, me conoce así la opinión pública, yo soy hombre de consensos, no he peleado nunca con nadie, tengo buena relación con todos los sectores políticos, por supuesto conversaré con los representantes de los trabajadores y de los empleadores también, porque quiero apuntarles en torno a una mesa de negociaciones para conversar de estos temas, pero la ley que vamos a presentar está referida exclusivamente al sector privado y a aquellos que no tienen empleo, porque los que tienen están bajo la normativa del Código del Trabajo. Esto facilita nuestra acción, esa es nuestra meta, que esa cifra o esas cifras y esos números que son dramáticos vayan bajando de a poco. Pero para ello debemos dejar al sector privado invertir, pero el sector privado para invertir, para abrir nuevas sucursales, para recapitalizar sus utilidades, que además son justas, porque en este país, y permítame otra frase, el día en que deje de ser pecado hacer dinero, ganar plata, ese día empezaremos a salir del subdesarrollo. Tienen que darse las condiciones para que el inversionista gane plata, porque así contratará más gente. Y si gana más plata esa empresa, con el pulso de los trabajadores, ellos tendrán, sin duda alguna, tendremos, porque yo he sido trabajador también toda mi vida, tendremos garantías de estabilidad, tendremos utilidades del 15% que establece la ley, ganaremos más. Por lo tanto, esto es un ganar-ganar. Y aquellos que no comprendan tendrán que comprender que lo que queremos es atacar uno de los grandes problemas que tiene el país, que es la informalidad, el desempleo y el subempleo. Perfecto. Este principio de ganar a ganar lo vamos a poner en la política. Cuando se ofrece, se cumple. El gobierno del presidente Guillermo Lasso, en el marco de la campaña, ofertó ajustar el salario mínimo a $500. ¿En qué tiempo se lo va a realizar, por un lado? Y el gobierno anterior
ofreció un bono de 500 a la gente que perdió su empleo en el 2020. ¿Está esto debidamente financiado? ¿Lo van a cumplir? El presidente Lasso es un hombre de alta conciencia social, yo también. Y el presidente Lasso va a cumplir aquello de que el salario llegará a $500 en los 4 años, en los 4 años. Y tendrá que ser elevado en forma progresiva. De esa progresividad ya nos hablará el propio presidente, pero se va a cumplir sin duda alguna. Y ahí tenemos que arrimarle a hombro todos, todos. Y es un esfuerzo enorme que va a hacer no solamente el Estado, sino el sector privado también, en esa alza salarial en 4 años, en los 4 años de gobierno. Ese es el lapso, ese es el plazo, lo dijo el presidente, el candidato Lasso en su momento, con absoluta claridad, y esa palabra se mantiene sin duda alguna. Lo primero que hice al sentarme la semana pasada en el despacho ministerial es preguntar cuántos empleos se recuperaron en virtud de la ley humanitaria. Algunos critican la ley humanitaria, no es perfecta, pero es buena, porque con ella se evitó la pérdida de miles de plazas de trabajo y de empleo en una pandemia fenomenalmente grave, y le voy a explicar 2 o 3 casos. Y se me dijo que se recuperaron 70.000 empleos. Quienes lo perdieron tenemos que revisarlo y, por supuesto, programar en forma absolutamente para establecerlo el ofrecimiento que hizo el gobierno anterior. Pero déjeme decirle algo, cuando empezó la pandemia y tuvimos un gravísimo confinamiento, recordará usted, particularmente desde marzo del año 2020, ¿cómo podía sostener una empresa turística, un hotel, un comedor? Vamos, si no había un solo cliente. Y para evitar que se pierda el trabajo, los trabajadores precisamente de esos negocios, se tuvo que aprobar. Yo voté a favor. Yo voté a favor, tanto en la Comisión de Régimen Económico cuanto en el plenario de la ley humanitaria, que tiene gente que se queja, de acuerdo, pero la ley hizo su parte positiva de, a través de la jornada especial de trabajo, evitar que se pierdan empleos en la industria sin chimeneas, en el turismo. ¿Quién iba a Galápagos, mi estimado Stanley? ¿Quién iba a Galápagos? Pero los barcos tenían que seguir manteniéndose, ¿eh? ¿Quién iba a ir a los hoteles? Los hoteles tenían que seguir con vida, habiendo trabajadores de aquellos hoteles. Le doy otro ejemplo, la floricultura. ¿Quién iba a vender una flor durante el confinamiento inicial? Nadie esperó esta pandemia, pero resulta que si nadie compra flores, ¿cómo subsisten las empresas florícolas que han hecho millonarias inversiones? Se estableció el sistema, a través de esta ley que estamos hablando, para que no pierdan su empleo, sobre todo mujeres que trabajan en la floricultura. Les he dado 2 ejemplos y puedo darle mil más en la industria. Por tanto, esa ley es buena. No es perfecta, pero es buena. Nuestro invitado en este diálogo el día de hoy es el arquitecto Patricio Donoso, flamante ministro de Trabajo. Yo quiero darle el paso a nuestros compañeros Alcides y Teresa para continuar con esta importante entrevista y tomarnos el tiempo que requerimos con esta entrevista para abordar todos los temas, preguntas que tenemos pendientes. Alcides. Arquitecto, buenos días. Buenos días. El periodista Alcides Montilla, lo felicito por la designación. Gracias. Creo que es una decisión acertada del presidente Lasso. Porque lo conocemos, Patricio, porque lo conocemos, lo decimos, ¿no? No gastamos una lisonja por gusto, a propósito. Lo decimos porque es así, ¿verdad? Vea, Patricio, disculpe que le diga Patricio, le puede decir arquitecto Donoso o ministro de Trabajo, no importa. No. Patricio está perfecto porque es un nombre que le gustaba mucho a mi papá, por lo tanto, soy Patricio, estimado Alcides. Mire, Patricio, aquí en esta radio estamos promocionando la agenda del pueblo. Así como en la asamblea los partidos tienen sus agendas, y espero que el gobierno también. Aquí también tenemos una agenda con 5 puntos. Vacunación, empleo, seguridad, resolver el problema de la corrupción recuperando el dinero robado y la crisis del IES. El primero y el segundo van de la mano, vacunación y empleo. No puede haber vacunación y no hay empleo, o no puede haber empleo si no vacunamos. ¿Y por qué le digo esto? Porque hubiese preferido, señor ministro, que usted anuncie
este proyecto de ley de oportunidades de empleo para que lo envíe con el carácter de urgente económico en la Asamblea. ¿Por qué? En 100 días, si se cumple la oferta del presidente Lasso, tendremos 9 millones de vacunados. 9 millones que ya están aptos para ir a trabajar. 9 millones de personas que van a decir, bueno, ahora sí yo puedo salir a trabajar. Pero no hay empleo, pues. ¿Y por qué no hay empleo? Porque usted manda la ley, el proyecto de ley ordinario, y allá en la Asamblea, usted lo sabe bien, arquitecto, es que va pues con la oportunidad del caso a aprobar este proyecto. Lo ponen por ahí porque hay otras prioridades de repente o no están los votos. Entonces, insisto, ¿por qué no envía este proyecto de ley de oportunidades de empleo con el carácter urgente? Oblígalos a los asambleístas a trabajar en 30 días, porque ¿quién le va a criticar a los legisladores que aprueben un proyecto de ley de beneficio para todo el país? Hay que enviar, arquitecto, el proyecto de ley con el carácter de urgente. Sus respuestas. Tengo algunas dudas, no en lo conceptual, porque estoy de acuerdo con usted. Esto tiene que ser tratado con urgencia porque lo dramático del tema así lo dice. Pero mi duda está desde el punto de vista jurídico, haré la averiguación, porque técnicamente solo los proyectos económicos pueden ser remitidos con el carácter de urgencia económica. Y este no será un proyecto de orden económico estrictamente, pero lo voy a conversar, por supuesto. Alcides, su inquietud es absolutamente válida. Por ello es que yo quiero acercarme a la legislatura, al Congreso, a los legisladores de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, y hablé con la presidenta de la comisión para que empecemos en pocos días o semanas a socializar el proyecto, para que este pueda ser tratado rápidamente con la urgencia que usted lo manifiesta, pero me comprometo a hacer esa averiguación de orden técnico y de orden legal, estimado Alcides. Y concuerdo que esto es urgente porque a la par de vacunar a nuestra gente, que es lo prioritario, salvar vidas, tenemos que lograr que los informales, los desempleados salgan a conseguir empleo, salgan a trabajar. Pero a la par de ello, y como esto es un tema transversal, hay que firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos para que vengan las inversiones. La sola elección de Guillermo Lasso hizo que bajase el riesgo país. Y hay algunos que no le dan importancia al riesgo país. Es muy importante, porque esa seguridad jurídica hace que los capitales puedan venir. ¿Cómo se van a dar nuevos emprendimientos si no es con plata, si no es con inversión, si no es con capitales que monten nuevas empresas, que monten cadenas de supermercados, restaurantes, en fin? Solo así se consigue generar fuentes de trabajo y empleo. Y como decía al inicio de la entrevista, no porque usted truena los dedos ya tenemos empleo. No, señor. Tenemos que firmar un acuerdo comercial, mi estimado Alcides, que lo tienen todos los países de América y de la costa oeste del Pacífico. Hasta el comandante Ortega, que malgobierna Nicaragua, tiene un acuerdo con Estados Unidos. Y aquí hay algunas voces que nos decían, recuerda usted, que nos decían el bobo aperturismo, ¿se acuerda? Yo creo que es el torpe enconchamiento lo que hemos tenido pretérитamente, y hoy tenemos que firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, ojalá con Japón, ojalá con Corea del Sur, y ser parte de la Alianza del Pacífico. Y eso lo entiende muy bien el presidente Guillermo Lasso, lo impulsa, y lo impulsa el ministro, mi colega Julio José Prado, desde el Ministerio de Comercio Exterior. Ayer me reuní con la embajadora del Ecuador en Washington, que está aquí, Ivonne Baki, precisamente para calibrar estos temas inherentes al empleo, al trabajo, que es transversal a todos los ministerios, bien lo ha dicho usted así. Muy bien. Estamos en esta entrevista con el ingeniero arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Teresa, ¿tienes tú tus preguntas? Por supuesto. Ministro, qué gusto. Realmente es una gran expectativa la que genera esta nueva forma de contratación, ¿no? No solo para los estudiantes, me permitía anotar ley, también para las mujeres que como yo somos madres, nos permite también no tomar esa decisión de trabajar o estar en casa. Es una decisión compleja que creo que ahí se soluciona de alguna manera. Ahora, arquitecto, uno de las preocupaciones que genera esto es también el abuso que pueden cometer ciertas empresas. ¿Qué cambios se está dando ya al interno dentro del ministerio, por ejemplo, con los inspectores, de que realmente se cumplan los derechos, se garantice que los derechos de las personas se estén cumpliendo? Siempre ha habido quejas de que los inspectores
favorecen a la empresa o que no hay el seguimiento realmente a las demandas que presentan los trabajadores. Dos preguntas en una, mi estimada Teresa. Lo primero, en efecto, yo aprobé y yo califiqué como miembro del CAL, 4 años miembro del CAL en la Asamblea, en el Congreso del Ecuador. Califiqué el proyecto de ley de economía violeta a favor de la mujer. Y es un proyecto que establece incentivos para la contratación de mujeres, e inclusive incentivos de orden tributario, hasta un 150% de descuento en la base imponible del impuesto a la renta, y más todavía si son puestos dirigenciales, porque la mujer merece el respeto, y vamos a buscar que la mujer gane igual que el hombre para trabajos similares, eso es lo justo, por un lado. Igual el tema de los jóvenes que usted ha notado, imagínense lo que es exigirle a un joven que tiene 30 años de edad, que tenga 10 años de experiencia en trabajo, en labores de trabajo, y es que es una locura. Para eso tenemos que permitirle al joven, como lo hice yo, cuando joven, yo trabajé y estudié al mismo tiempo, y Dios mediante tengo mi profesión de arquitecto, y trabajé en arquitectura hasta que me metí en este bichito de la política, pero evidentemente, y de la dirigencia gremial también, mi estimada Teresa, sin duda alguna. Y lo segundo, el tema de los inspectores. Yo tengo ya la oferta de una cámara importante de la producción en el Ecuador de dar capacitación en el tema inherente a los inspectores. Hay que ponerle mucho corazón a ese tema. Empresarios y trabajadores merecen respeto por parte de las autoridades. Y evidentemente un inspector de trabajo es una autoridad. Y ese respeto tiene que ir de la mano con la capacitación que usted bien ha mencionado. Muy bien, arquitecto Donoso. No nos queda más que desearle éxito en su gestión y entendemos que así será, sabiendo esta trayectoria de éxito que usted ha tenido en otras funciones. Gracias por haber estado con nosotros, arquitecto. Yo le agradezco a usted, Stalin, sin amarres, hemos conversado. Cosa igual le agradezco al CIDES, su pregunta fue muy clave, y por supuesto a Teresa por su apertura, sus consultas de orden periodístico. Muy buenos días, muchas gracias. Pase bien usted, ministro. Gracias, Héctor. Continuamos, Teresa. Felicidades. Sí, efectivamente, ha estado con nosotros el ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso. Vamos a ir, cuando son las 7 de la mañana con 18 minutos, a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con más de su programa Sin Amarres.